que para gloria de Él nos crió, nos formó. El Salmo 117 dice, hermanos, alabar al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad del Señor es para siempre. Eso lo va a hacer todo el mundo, lo hace todo el mundo. No lo hace todo el mundo, aunque es una obligación. Pero ¿cómo quedarnos callados nosotros, hermanos, que hemos recibido bondades infinitas de Dios? Dijo el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a su nombre, mis hermanos, ¿por qué no ocupan sus lugares en el nombre del Señor? Les prometo no ser muy extenso, sé que el tiempo ha corrido y vamos a estar, bueno, el hermano es el que pone aquí las reglas, prácticamente terminando. Ahorita que se hablaba, el hermano nos invitaba a dar, que hasta eso, hermanos, lo quedamos, dijo David, porque de lo recibido de tu mano. Así es que nada es de nosotros. De hecho, la Biblia dice que nadie puede recibir algo y no le fuera del cielo. Y eso es todo, porque el mismo Pablo en el libro de los Hechos dijo que es la vida, respiración, y todas las cosas son todas las cosas. Es más, aún nuestra voluntad, aunque Dios nos la respeta, Él nos la dio. Así es que, y luego al hermano se le ocurrió hablar de caballos y empecé ahí yo solito a reírme, hermanos, porque me acordé, una vez escuché a un predicador, no voy a decir el nombre para que no vayan a empezar a investigar, y al hermano le tocó hablar un poco sobre economía, ¿no? Cómo es que más bienaventurada cosa es, pero muchos no lo entendemos o no lo queremos entender. Y entonces el hermano en esa enseñanza sacó un ejemplo, ¿no? Y con el respeto de los que puedan estar aquí de por allá de Monterrey, que yo personalmente, aunque he escuchado ese dicho, conozco hermanos, de hecho en la iglesia hay hermanos o hermanas de Monterrey que la verdad es que son espléndidas personas, que dan, y no estoy hablando meramente de que nos atienden bien, sino que se han dado al Señor de lleno. Y entonces el hermano dijo que en una ocasión iba a haber, ¿verdad?, una carrera por allá en el Derby, ¿verdad? Usted sabe, esas carreras de caballos, grandes carreras de caballos. Y entre los competidores, ¿verdad?, estaba un caballo con su jinete, ¿verdad?, de Monterrey. Y ahí están listos para la carrera, ¿no? Y está tensa la cosa porque está a punto de sonar la alarma para salir en la corrida. Y el nerviosismo, suena la alarma, ¿no? Y se abren las puertas. Y todos los caballos salen, menos el de Monterrey, se quedó así. Y le dijo el jinete, ¿qué te pasó? Apúrate. Y yo le dice el caballo, estoy pisando un peso. Alguien me va a regañar, pero yo lo escuché. Yo conozco hermanos de Monterrey muy buenos y dadivosos hermanos, así es que no es eso, hermanos. De hecho, se tiene la idea de que los hermanos del DF, ¿verdad? Usted ya sabe lo que se dice de ellos. Yo conozco hermanos, ¿verdad?, muy lindas personas de mucha confianza, y es que no podemos llevarla por uno todos. Amén, hermano. Así es que, bien, nomás quiero comentárselos, a lo mejor los voy a inquietar, pero no le hace. Los hermanos, les he comentado, de hecho una hermana me preguntaba, ¿va a predicar? No sé, lo que el Señor diga. Pero los que somos predicadores, al menos esa es siempre mi convicción, siempre que vamos a una actividad. Hay ocasiones en que nos mandan el programa y nos ponen en la lista, nos dan ciertos temas, y uno se prepara para dar una enseñanza en base al tema que sea, o el lema que se ha elegido. Pero aun cuando no hay un programa y no sabemos si nos toca compartir algo o no, yo en lo personal tengo ese hábito, buen hábito de siempre ir preparado. Señor, mira, voy a elegir estos 3 temas, no sé si me va a tocar, ya estando ahí, si me permites, pues
indícame, ¿no?, el tema que voy. Y siempre, los hermanos saben, siempre hay algo que el Señor establece para decir, gloria a Dios, bueno. Y yo les iba a compartir el tema sobre el tercer templo. Hace 2 semanas hubo una revuelta en Israel donde soldados, ¿verdad?, israelitas, ¿verdad?, subieron y entraron, ¿verdad?, lo que se conoce como la mezquita de Al-Aqsa o la cúpula dorada, y de ahí se ha suscitado algunos comentarios sobre que estamos a punto, ¿verdad?, de ver la construcción del tercer templo. De hecho, yo he estado en Israel 2 ocasiones y me ha tocado entrar a un lugar que se conoce como el Instituto del Templo. Es un grupo de judíos y de varios otros grupos étnicos que están a favor de la construcción del tercer templo. Yo he visto la mezquita, perdón, no la mezquita, la maqueta de lo que se considera que va a ser o cómo va a ser el tercer templo. Ya el candelabro, yo lo he visto, ya lo tienen preparado, el candelabro de oro precisamente, es hasta público. Las vestimentas, ya identificaron a la tribu de Leví, los sacerdotes los han estado instruyendo, y lo único que ahorita falta para que eso se lleve a cabo, una muy importante, yo he oído comentarios, no puedo afirmarlo, pero indudablemente que la más importante razón debe de ser que han localizado el Arca del Pacto, porque el Arca del Pacto debe estar en el lugar santísimo. Y 2, que cuando eso se identifique, tumbar precisamente esa mezquita que está ahí, donde yo no sé por qué, pero bueno, la primera vez que en mi viaje es algo que no se había hecho, pero nos tocó, hermanos, entrar a la mezquita de Al-Aqsa, muy interesante, aunque no es la línea religiosa, decirlo de esta manera, que nosotros aceptamos. Sin embargo, algo muy interesante en esa mezquita es que en el centro, en la parte de abajo, está lo que se cree es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Bueno, voy a omitir algunas cosas por el tiempo. Hace algunos meses yo le compartí a los hermanos el tema sobre la reconstrucción del tercer templo, y hay 2 líneas, unos que creemos que no y otros que creemos que sí. ¿Por qué me puse en las 2 líneas? Porque los que creen que no tienen la razón, pero los que creen que sí también tienen las razones. Dice, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, nada más para darles una pista y voy a entrar a un tema. La iglesia está esperando la primera o la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida. Los judíos, mayormente los de la línea ortodoxa, ultraortodoxa, reformados, y hay hasta sicarios, aunque no lo crean, ellos están esperando la primera o la segunda venida del Mesías. La primera, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es que ellos están esperando la primera, la iglesia está esperando ¿cuál? La segunda. Pregunto, ¿quién está bien? Los 2. ¿Cómo? ¿Sí? Y nomás lo voy a dejar así, ¿verdad?, en suspenso. Los hermanos del Lobo ya saben la respuesta y las 2 son bíblicas. Y hermano, estando ahí, le decía, Señor, y les voy a compartir otro tema. Así es que si alguien quiere saber la respuesta, pues ahí me hablan por teléfono y a su nombre, o les mandamos el signo. Mateo capítulo 13, en el nombre del Señor. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón que la venida del Señor está tan cerca, pero tan cerca, hermanos, que aunque Pablo habla en relación a la venida del Señor, pero habla de la transformación de nuestros cuerpos, porque es el tema que Pablo toca en 1 Corintios 15. No habla de la venida, habla de la transformación. Dice que será en un abrir de ojo. Uno dice en abrir y cerrar, no, nomás la Biblia dice que en un abrir de ojo, pero el tema ahí específico es la transformación de nuestros cuerpos, que inclusive sucederá en el momento en que el Señor aparece en los aires y los muertos en Cristo resucitan primero, dice Pablo a los Tesalonicenses en el 4, y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos saldremos a qué, hermanos, a recibir, aleluya, bodas. Ahí se efectúan, hermanos, las bodas del Cordero. Y dice Juan en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?,
cuando habla gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero. Y lo que dice, hermano, que su esposa se ha aparejado y se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino, me gusta la versión 60 porque la de nosotros dice son las justificaciones, la versión 60 dice son las acciones justas de los santos. Aleluya. Yo no sé por qué hay gente, hay cristianos que creen que una vez salvo siempre salvo, que no tienes que hacer buenas obras. No, permíteme decirte una cosa. Apocalipsis en el 14 habla de los muertos que murieron en el Señor. Sí, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. A su nombre. Mateo 13, y darles gracias a los que estuvieron orando por mí, hermanos. Pasamos por 2 cirugías muy fuertes, la primera, pero gracias a Dios ya estamos saliendo. Ya el 18 de mayo tengo la última cita, pero ya no es nada. Ya gracias al Señor estamos. Y agradecerle a la iglesia del Lobo que cómo me han bendecido los hermanos. Y como dijera Pablo, estoy en deuda con los hermanos, pero creo que más con el Señor. Así es que el Señor les corone y les llene de bendiciones. Voy al capítulo 13, verso 1 de Mateo, en el nombre del Señor. Y ahorita les explico la razón por la que empiezo con este pasaje, aunque no voy a hablar de este pasaje, simplemente tomar un ejemplo. Dice el verso 1. Dice que en aquel día, saliendo Jesús, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que el que sembraba salió a sembrar, y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. 2 partes cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego o pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 3 más, bueno, todavía no empieza el 3, dice el 6, más saliendo el sol se quemó y se secó, ¿verdad? Porque no tenía raíz. 3, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y 4, dice el 8, que y parte cayó, ¿dónde, hermano? ¿En dónde cayó, hermanos? Diga conmigo: en buena tierra. Si usted ya está bautizado, diga conmigo: yo soy esa buena tierra. Sí, hermano, somos esa buena tierra. Cayó en buena tierra, y dice, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Y a su nombre. Ocupe su lugar en el nombre de Jesús. El otro, creo que es Lucas el que cambia los números, pero no importa, es lo mismo, y habla de 30, 60 y 100 por 1. En esta parábola, hermanos, que no voy a hablar de ella simplemente para tomarla como ejemplo de lo que le quiero hablar, hay un proceso por el cual todos los que hoy ya estamos bautizados, y unos empiezan apenas, otros ya van a medio camino, otros ya van más adelante. 51 años no se dicen fáciles, pero yo me imagino, hermano, la verdad es que mis respetos, y siempre me voy a inclinar en el sentido de honra a las canas, ya no tanto a las físicas, ¿verdad? Porque ya, como que ya a nadie le gustan las canas y se las pintan, pero al tiempo que se tiene sirviendo al Señor. Y en esta parábola, hermanos, se habla de ese proceso por el que todos hemos pasado, y son 4 etapas. La etapa de junto al camino, la etapa de en piedras o en pedregales, la etapa de las espinas, y la cuarta, que es en la que después de que nos bautizamos, nosotros ya nos encontramos ahí, con algunas excepciones, a ver si se las explico rapidito. Y es que ahora nosotros ya estamos, hermanos, en la cuarta etapa, porque somos buena tierra. Y hoy, según la palabra de Dios, hay 3 áreas o porcentajes donde dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Una pregunta rapidito. ¿Cuál usted considera que es la mejor etapa del 30, del 60 y del 100 por 1? O del 100, usar el 100. La lógica nos enseña que el 100. Pero déjeme decirle una cosa, realmente las 3 etapas son válidas.
¿Por qué? Ahorita mismo, por ejemplo, si hubiera aquí hermanos recién bautizados, vamos a usar los números, ¿no? Hermanos de 5 años de bautizados, hermanos de 20 años de bautizados o hermanos de 50 años de bautizados, las 3 etapas son válidas. No es una más que la otra, dependiendo del tiempo en el que la persona se encuentre en su etapa o en su vida espiritual. Y a su nombre. Por ejemplo, Pablo dice en el capítulo 13 de Romanos, dice, cuando era niño, pero cuando ya fui hecho hombre grande. Y ese proceso, hermanos, si lo ubica usted en este porcentaje, tanto es bueno el 30 como es bueno el 60, y claro, mucho mejor, y ahorita les voy a decir por qué, cuando llegamos al 100. Ahora ese término 100, hay que entender, hermanos, que Pablo también a los Corintios en el 13 dice que en parte vemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Y hay algunas aplicaciones, pero yo creo que la más interesante sería decir que mientras que estemos en este cuerpo, como Pablo lo dice en los Romanos 7, cuando dice Pablo, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo bueno que quiero hacer no lo hago? Y lo malo que no quiero hacer, esto hago. Dice Pablo, me acabo de dar cuenta que el problema está en mi carne. Y mientras que estemos en esta humanidad, hermanos, nunca llegaremos al concepto de lo que muchos a veces malinterpretan. Oía al hermano Álvaro usar el término cuando habla de perfección, de madurez. La palabra madurez puede ser aplicable en el término de la perfección, como dice Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Que cuando dice vamos a la perfección. Y aunque pudiéramos utilizar el término madurez, déjenme decirles, hermanos, que nunca podremos usar el término perfección en su totalidad, porque en parte vemos y en parte profetizamos, mas cuando venga, déjenme decirlo de esta manera, el que es perfecto, entonces va precisamente, como dice Pablo, ¿verdad?, a transformar, ¿verdad?, el cuerpo de nuestra bajeza semejante al cuerpo de él. Hasta entonces podremos declarar que seremos completamente perfectos. Y a su nombre. La parte mala no es que sea malo lo que la Biblia nos dice, sino que la parte o la contraparte de esto la podemos encontrar en el capítulo 15 de Hebreos, cuando el apóstol, el escritor a los Hebreos, porque a veces decimos Pablo, bueno, no se han puesto de acuerdo realmente quién lo escribió, pero tiene algunos indicios de cómo Pablo hablaba. El problema, por decirlo de alguna manera, hermanos, aunque el 30, el 60 y el 100 por 1 todos están bien dependiendo en el periodo de tu vida espiritual en que te encuentres, porque Proverbios 4 dice que la senda del justo, hermanos, debe ser como debe ser la senda del justo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No tengo que explicarle eso porque usted ya sabe que se habla de un proceso progresivo, y a su nombre. El salmista dijo en el Salmo 84, ¿verdad?, irán de fortaleza en fortaleza. ¿Y cuál es la meta final, hermano? Llegar a ver a Dios en Sion, que es cuando ya, hermanos, ¿verdad? Claro, todo parte del momento en que el Señor viene, y luego dice la Biblia que 2 estarán en el campo. Alguien puede explicarlo de esta manera, simplemente lo va a decir de esta manera: uno se va y el otro se queda, y eso va a ser una realidad, hermanos, en la Biblia. Yo he hablado de los porcentajes, a mí me dan miedo los porcentajes, de los que se salvan en el diluvio, de los que se salvan en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de los que salen del pueblo de Israel, de la generación de los 40 a los que entran a la tierra prometida, solamente 2, Josué y Caleb. Y la Biblia dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Ya en Mateo 25 tomamos un poco de respiro, porque ya en esa parábola de las 10, ¿qué, hermano? Ya por lo menos hay un 50-50, pero bueno, es Dios el que sabe exactamente el porcentaje. Y a su nombre. Entonces, Pedro dice, hermanos, que debemos de desear la leche espiritual sin engaño, como niños recién nacidos, la leche espiritual sin engaño, para que por ella, ¿qué, hermanos? Entonces el cristiano, desde el momento en que es verdad, que la palabra de Dios llega a su corazón y empieza un proceso de gestación espiritualmente hablando, hasta el momento de su nacimiento,
Según 2 Corintios 5:17, porque aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí. Desde el momento en que la persona nace, y estoy hablando de las aguas del bautismo, ese cristiano debe de tener y a la vez esforzarse, porque el proceso de su crecimiento espiritual, aunque sabemos que Dios nos ayuda, hay otra parte que es la que nosotros ponemos, y se lo voy a poner con este ejemplo. Primera de Pedro 3:21 dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde. ¿Qué hace el bautismo? Porque dicen por ahí que no salva. No, el bautismo sí salva. Es más, el bautismo no es una opción, es un mandamiento. Y a su nombre. El que creyere y es una conjunción de mandamientos, fuera bautizado, será salvo. Y a su nombre. Entonces, el cristiano debe entender que hay un proceso de crecimiento en la cual Dios pone su parte, pero hay otra que nosotros debemos poner, como dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como que, hermano, como que me manda de una buena o de una limpia conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Así es que es incorrecto que usted como cristiano que batalla, ¿verdad?, con sus celos, levanten la mano los que son aquí celosos. No la van a levantar, claro. Es incorrecto que usted se hinque y diga: Señor, quítame los celosos. No, Dios no le va a quitar los celosos. Dios le va a ayudar a través de la palabra, que usted encuentre los medios de cómo superar ese problema. Es más, yo le he llamado defecto de carácter. Yo sé que soy muy enojado. No, es que como ahí tienes pidiendo al Señor que me quite lo enojado, y no me lo va a quitar. No te lo va a quitar. Ese no es trabajo de Dios, ese es trabajo tuyo. Y a su nombre. Y pudiera enumerar algunas cosas, porque lamentablemente, hermanos, a veces queremos espiritualizar todo, y hay ocasiones en que hermanos lo hacen con muy buena intención, no me malinterpreten. No estoy condenando a nadie, sino que realmente, hermanos, tenemos que entender que cada cosa, hermanos, que Dios establece debe ir en su lugar como es. Cuando nosotros invertimos las cosas, cometemos no solamente graves errores en contra de la palabra, sino que no recibimos los beneficios plenos de la palabra de Dios. Por ejemplo, si se acuerda está bien, si no, no le hace. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice algo muy interesante. Dice el escritor a los hebreos: pero sin fe. ¿Cuántos dicen amén a ese texto? Pero Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué? Muerta. ¿Será que realmente es muerta o que la Biblia se está contradiciendo? No, hermanos. Es que cuando ponemos las cosas en el orden de prioridades en que Dios las pone, es cuando nosotros recibimos los beneficios de ella. Sí. Y precisamente le voy a compartir un poco de eso. Entonces, los beneficios de la parábola del sembrador es que hay 3 niveles o porcentajes de frutos que todo cristiano, inclusive en la actualidad, puede estar dando. Es posible que en la iglesia de Filadelfia haya hermanos empezando, otros a medias y otros ya con alguna edad. Y con las excepciones que pueda haber, como lo dice el escritor a los hebreos cuando les dice o nos dice: porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles eran los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ojo con esto, hermanos, porque habla de 2 cosas: el tiempo. Es cierto que hay excepciones, no todo el tiempo. La edad es sinónimo de madurez, porque a veces usted mira hermanos viejos que a mí, hermanos, personalmente, digo, no voy a decir palabras fuera de orden, pero cuando yo veo a una persona, a un hombre, a un varón de 75, 80 años, hermano, con una colita de una ponytail que le llaman, ¿a qué trae? Señor Jesús, perdóname, a lo mejor estoy juzgando mal, pero yo digo, qué ridículo es. Y a su nombre. Pues permítanme decirles, hermanos, que dentro de ciertas congregaciones, esto no pasa aquí en El Paso, gracias a Dios por ello, pero en otras congregaciones hay hermanos, con años de bautizados. Y como dijera Pablo a Timoteo, siempre aprenden y nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Que se comportan como niños espiritualmente hablando. Que lejos de ser, voy a hablar de las hermanas, y hace poco usé esa palabra en Logos,
Dice que las viejas no se asusten, así dice la Biblia. Enseñan a las más jóvenes. Esa es la regla, hermanos, aún una regla bíblica. Un recién bautizado, hermano, no debe estar enseñando a los viejos. Somos los viejos, en el buen sentido de la palabra, los que tenemos que ser ejemplos de ellos. Y a su nombre. Entonces, los tres procesos o porcentajes, 30, 60 y 100, están correctos dependiendo, ¿verdad?, del tiempo, el periodo en el que tú te encuentres en tu vida espiritual. Lo único que te puede afectar es que tú hayas cambiado cambiado procesos, o como lo dije hace rato, principios que el Señor establece, y a veces queremos forzar la palabra de Dios porque X razón. Es cuando, hermanos, nos topamos con pared. Porque le voy a decir la verdad, hermanos, y con mucho respeto lo digo, la Biblia, si nosotros queremos manipularla, la podemos manipular, la verdad. Es más, ¿cuántas manipulaciones no tenemos hoy en día, hermanos? En doctrinas. Y hermanos, y han llegado inclusive hasta medir la bendición de Dios en tu vida por lo que tú das. No es cierto, hermanos. No es cierto. No es que si tú das más, Dios te da más. No es cierto, eso es antibíblico, hermanos. Y ves cómo pobre hermano, mira, no sale con el mismo carrito. Es que no tiene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no da como tú das. Perdóname, pero la bendición no se mide por la materia, se mide por la relación espiritual que cada uno de nosotros tenemos con Dios. El mismo Señor Jesús dijo en el capítulo 16 de Mateo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es ahí donde el hermano citaba el pasaje donde Jesús simplemente dice: ¿alguno quiere ser mi discípulo? Hay reglas. Niegue a sí mismo, tome su cruz, no literal, y síganme, y a su nombre. Bien, déjenme entrar al tema, y no se apuren, lo voy a hacer rápido, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 7, en el nombre de Jesús. Grande eres, Señor. Ya que les expliqué un poco, por lo menos hasta donde Dios me ha dado a entender la parábola del sembrador, sí, hay mucho que hablar de ahí, pero simplemente quise meterme en el área de los porcentajes, porque los tres porcentajes son correctos. Y permítanme decirles algo más, hermanos, que ya estamos en el 60%. Nunca traten de obligar al que está en el 30% a ser como ustedes, o el conocimiento. Es un error gravísimo, porque a veces, hermanos, lamentablemente tenemos actitudes de hermanos en congregación. Pobre hermano, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no piensa como tú, o porque no mira las cosas como tú las miras. Hermano, todos miramos a veces las cosas diferentes. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que Dios no da su espíritu por medida. No medidas, medida. O sea, cuando Dios va a darle su espíritu, no agarra una regla de X centímetros y dice, bueno, 7 centímetros de Espíritu Santo para todos igual. No, hermano, no, por favor. Si Dios diera su espíritu por medida, Dios mismo, hermanos, estaría cometiendo un error. No estoy hablando por él, sino para que me entiendan. Porque si alguien sabe que somos totalmente diferentes los unos de los otros, es amén, gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿Sabía usted, hermano, que de acuerdo a varios pasajes, segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 3, el Salmo, me está escapando el Salmo, ahorita el hermano Álvaro me ayuda, dice que Dios sabe cuántas estrellas hay en el cielo. ¿Saben ustedes, hermano? Sí, y no solo eso, que a cada una conoce y además Él sabe cuán diferentes son la una de la otra. Y a su nombre. Gloria. Arriba de 8,000 millones de gente ya en el planeta Tierra, 8 billones de gentes en el planeta Tierra. Y no voy a hablar de los 8,000 millones de gentes en el planeta Tierra, no voy a hablar de su familia. Puede hablar de papá, mamá, hijos, hermanos y primos, hermanos. Aleluya. Todos somos diferentes. Amén. Y fíjese cómo Dios tan bueno que es, que Él nos da su espíritu por medidas. Y a su nombre. Gloria. Es más, Pablo a los Corintios dice que Dios no nos va a dar una carga
Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo, hermano. Una de las reprensiones que el Señor le dio a los religiosos de aquel tiempo, le dijo: hipócritas, porque ponen cargas a los hombres que ni aún ustedes mueven con un dedo. Nada, es que si el hermano no le hace como yo estoy diciendo, pobrecito, se va a ir al infierno. No, hermano. ¿Y qué tal si el que se va al infierno es otro? Con mucho respeto, ¿eh? Yo no soy juez de nada. Amén. Hay 3 etapas en la vida de todo cristiano. Las 3 son importantes. Pero indudablemente, hermanos, que si el cristiano que realmente quiere agradar a Dios se pusiera en su meta como el Proverbios 4, como la luz de la aurora, o como el Salmo 84, de ir en gloria, dice la versión 60, hasta llegar a ver a Dios en Sión, en el proceso en el que te encuentres, es válido, vale, sí, está muy bien. Pero, y es la parte final, se lo voy a decir muy rápido ahorita, no podemos nosotros, hermanos, acomodarnos porque ya nos sentimos muy a gusto ahí en cierta etapa de nuestra vida y no querernos mover de ahí, como ha pasado con muchos de nosotros probablemente. Que vuelvo a decirle la reprensión que el escritor a los hebreos les da cuando nos dice: porque debiendo ser ya maestros, ¿a causa de qué, hermano? Y a su nombre. Miren, con respeto, hay ciertas deficiencias físicas, como por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, hay una deficiencia física muy conocida conocida como el síndrome de Down, y mis respetos, porque todo lo que Dios creó es perfecto y va a ser como Dios quiera, no vamos a cuestionar nada ahí. Pero en el mismo proceso del crecimiento de una criatura, y esto aunque alguien lo juzga y otro lo apapacha, es problema de cada quien, yo creo, hermanos, que en la misma naturaleza o la lógica del crecimiento de una criatura, no es correcto y no se mira bien y no está bien que un muchachito o una muchachita de 10 años todavía chupe o mame chupón, o le tengan que dar tetera, a menos de que haya alguna deficiencia. Estoy hablando de un proceso de crecimiento natural. ¿O si es lógico, es normal eso? No es normal. De hecho, hay quien le dice: no, mi niño al año dejó la tetera y empezó a avisar y hasta caminó. Qué bueno, sé que todos somos diferentes, pero óigame, cuando ya las cosas se salen fuera de lo que, hasta fuera de la lógica, dice uno, algo anda mal. Hoy tenemos, hermanos, tantas enfermedades que la Organización Mundial de la Salud está sacando, y ya se me acabó la batería. Gloria a Dios. No grito, perdón. Bueno. No soy un gritón, hermanos, perdón. Gracias. Y a su nombre, ¿verdad? Este predica solo. Que hoy nos hablan de autismo y cada rato están sacando enfermedades nuevas, hermanos. Pero lo que no nos dicen es que ellos las han provocado por los alimentos que estamos consumiendo. Y esto en el plano espiritual pasa lo mismo, hermanos. En una iglesia, me estoy saliendo un poquito de orden, pero tengo que decirlo, la única razón por la que un miembro de una iglesia se puede salir son por dos. Una, o es negligente y no está creciendo él espiritualmente, aunque haya buen alimento ahí. O dos, y con mucho respeto lo digo empezando con el que habla, el líder que está en esa congregación no se preocupa por la alimentación espiritual de ese rebaño que tiene en sus manos. Porque Dios nos va a pedir cuenta, según 1 Pedro 4 o 5. Y a su nombre. Dicho de otra manera, dentro de la iglesia, hermanos, hay deficiencias. Pablo a los Corintios en el 11 dice y habla, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos ya. Y eso existe en la iglesia. Ahora, ¿por qué comenté esto? Porque lo que voy a enseñarles rapidito, las 3 etapas son buenas. Pero si somos nosotros, hermanos, conscientes de que la Biblia nos habla de un crecimiento espiritual, yo no puedo, por ejemplo, acomodarme en el porcentaje del 30 y decir, bueno, acabo ya soy bautizado.
No, es que tiene que predicar también, hablar. Nada, ese es trabajo del pastor. Y ustedes saben, nos acomodamos a muchas cosas. ¿Verdad que sí, hermanos? Y bueno, no voy a meter ahí en ese asunto, pero porque ya se me fue el tiempo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7, le dije, ¿verdad que sí? Sí, amén. Dice el 28. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Y yo digo gloria a Dios por ello. Porque hay una doctrina, hermano, no hay dos doctrinas, no hay tres doctrinas, hay una doctrina. Dice el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es que el 8.1 dice, y como descendió del monte, ¿qué dice, hermanos? Le seguían muchas gentes. Por cierto, déjenme rapidito decirles que cuando usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 11, que dice a lo suyo vino, no dice a los suyos, dice a lo suyo. Pues está hablando de la misión que él traía al venir a la tierra. Y 2, más los suyos. Y ahora sí habla de personas, pero a veces hemos cometido el error. Bueno, esto es lo que yo entiendo. Cuando decimos los suyos, casi siempre generalizamos hablando del pueblo de Israel. Es que no le conocieron o no le recibieron. No, hermanos. El grupo que no le conoció y no le recibió fueron los religiosos de aquel entonces, la clase religiosa de aquel entonces. Porque si usted se da cuenta, a Jesús lo seguía mucha gente. En una ocasión alimentó 4,000, sin contar niños ni mujeres. Estamos hablando más o menos de 4 por 3, échenle cuentas. Aunque la regla en Israel es que el joven tan pronto cumpla 18 años, a menos de que se entregue al estudio de la Torah y venga a ser a los 30 o 32 años, de verdad, un rabino y entre en el Senadrín, cosas así. La ley es que el judío, cuando cumple 18 años, entra al servicio militar, 2 para los varones, 1 para la mujer, porque es obligatorio. Terminando eso, se casen y tengan hijos. Esa es una regla en Israel. Ya su nombre. Entonces, multiplícalo por 4 si quieren, no hay problema. Y no fue la única vez, después alimentó a otros 5,000. Entonces, hermanos, detrás del Señor Jesús, por decir una expresión, no andaban 2, 3, no, andaban multitudes. Y usted lo acaba de leer, hermanos. Muchas gente. Lo seguían multitudes. Así que cuando el texto dice, mas los suyos, no se está refiriendo a la gente que seguía al Señor, a los judíos en sí, sino que se refería a quienes tenían la responsabilidad de haberlo reconocido como Mesías, y ellos tenían la obligación, hermanos, de haberlo presentado al pueblo como el Mesías. Y era la casta religiosa la que debió haber hecho eso. No solamente no lo hicieron, hermanos, buscaban una falta para llevarlo a juicio. Es más, buscaban cómo matarlo. Y usted conoce muchos pasajes donde precisamente, hermanos, en una ocasión le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Porque lo querían agarrar en una falta, y le dijo, préstenme la moneda. Y usted ya sabe la respuesta, que sí. Es más, uno de los evangelistas dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Porque el Señor sabía las intenciones de ellos. No me voy a meter en la línea porque algunos de ustedes probablemente lo saben, pero la razón por la que el Señor Jesús atacó mucho, hermanos, al sistema religioso de aquel entonces, era porque, por ejemplo, en el fariseísmo, que había 7 líneas de fariseísmos, había una línea de fariseos que querían al Señor hacerlo picadillo, pero había otra línea de judaísmo, de fariseísmo, como el caso, ahorita comentaba, ese fue saqueo, de Nicodemo en el capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan, cuando este hombre llega y le dice, maestro o Señor, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no es Dios con él. Y a su nombre. Los saduceos eran los que estaban encargados del templo, hermano, de la administración, que por cierto tenían un trato con los romanos. Ahorita se hablaba del principal de los publicanos. Y había una guerra, en cierta manera, entre saduceos y fariseos, que usted ya conoce las diferencias de los dos. Pero cuando llegó el Señor Jesús, hermanos, cuando hicieron empieza su ministerio, se acabaron las guerras entre ellos y se unieron para atacar al Señor Jesús. Ellos, es exactamente cuando el texto dice, más los suyos
Los que debieron de haberlo reconocido, los que debieron de haberlo presentado al pueblo, hermanos. No solamente eso, sino que en determinado momento dijo Pilato: ¿y qué haré con vuestro maestro? Gritó uno de ellos, el principal: crucifícale. Sí, crucifícale. Sí, ¿y a quién soltaron, hermano? Nos soltaron a nosotros, porque nosotros somos el Barrabás, hermanos. Jesús tomó el lugar de Barrabás, como tomó el lugar de cada uno de nosotros, hermanos, pagando el precio de nuestra salvación. Gracias a Dios. ¿Cuál es la primera etapa? Ser seguidor. Nosotros pasamos por esa etapa, ¿verdad? Nos gustó el evangelio, y voy a decir mejor la palabra correcta, ¿verdad? Porque el texto dice, Jesús lo dijo en el 16 de San Juan: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y cuando la palabra llegó a nuestras vidas, yo todavía recuerdo aquella noche, hermanos, cuando aquel joven me hablaba de la palabra, yo lloré en el carro, decía: esto era lo que yo necesitaba. Y hermanos, de ahí, hermanos, empecé a asistir a la iglesia y me convertí en un seguidor. Gloria a Dios. Que pudiéramos explicar varias cosas en este proceso, inclusive cuando van a maltratar a los apóstoles, ya apóstoles, primero discípulos, después apóstoles. En el libro de los Hechos, un hombre muy inteligente le dijo: hey, tengan cuidado con lo que van a hacer. Porque acuérdense que antes de él se levantó uno que llevó gente tras sí, lo mataron y adiós mundo cruel. Y luego otro igual. Así es que no se preocupen. Si este trabajo es de los hombres, se va a acabar, pero si es de Dios, no vaya a ser que estén peleando contra Dios y a su nombre. Aunque ser seguidor es la primera etapa en la que la mayoría de nosotros entramos, no solamente es una etapa bonita, sino que es una etapa donde cuando hemos logrado pasar, y vuelvo a la parábola del capítulo 13 de Mateo, cuando hemos pasado la primera etapa y llegamos a la segunda y brincamos la tercera, que es donde muchos, lamentablemente, ese es otro tema, como cristianos han llegado a la cuarta, pero cuando empiezan a llegar las riquezas a sus vidas, se regresan otra vez a la tercera, por el engaño de las riquezas, el engaño de este mundo, hermano. Y aceptamos muchos, lamentablemente, la propuesta que Satanás le hizo al Señor Jesús en una ocasión, cuando le dijo: todo esto te daré, y a su nombre. Gloria a Dios. Y hermanos que han dicho: hermano, y dice que nomás quiere decirle que voy a conseguir un tercer trabajo porque y no voy a poder venir a la iglesia por algún... Bueno, pues entonces no me lo diga a mí, díganle al Señor, porque la iglesia es del Señor. Yo siempre he dado consejos. Hay hermanos que me han pedido consejo: hermano, ¿cómo la ven? Mire, me ofrecieron un trabajo mejor en otra ciudad o en otro lugar, y yo siempre les he dicho: la decisión ustedes las toman, nada más tengan cuidado que no sea una trampa del enemigo. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Todos en algún momento fuimos seguidores. Al Señor lo seguían multitudes. Como un comentario breve, les voy a decir algo que pasó con un hombre muy reconocido. Por cierto, qué bueno que el Señor cambió en cierta manera su carácter, ¿verdad? Y estamos hablando del apóstol Pedro. La profecía era que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser. Y Pedro dice: Señor, aunque todos te dejen, yo no. Mira, Pedro, y usted ya sabe lo del gallo. Sí, amén. Cuando llegan y Judas entrega al Señor, hermanos, ¿qué pasó con los apóstoles? Todos, hermanos. Y aunque Juan, que tenía cierta relación con alguno del templo, ¿verdad? Movió sus influencias, por decirlo de alguna manera, otro que estuvo siguiendo al Señor fue Pedro. Pero dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Estaba a punto de Pedro, hermanos, de ser discípulo a apóstol. Y Pedro, hermanos, había caminado en su enseñanza para el apostolado una grande trayectoria. Estaba a punto de graduarse, por decir algún término. Y cuando sucede aquello, hermanos, no solamente negó al Señor, sino que en la tercera parte, porque no cantará el gallo 2 veces que tú me hayas negado 3 veces. Cuando el gallo cantó la tercera vez, este hombre, hermanos, lloró amargamente.
Pero cuando, y estoy hablando en sentido figurado nada más, cuando al Señor Jesús lo arrestaron y lo llevaron delante del Sanedrín y todo, Aleluya. Pedro lo seguía de lejos. Señor Y a Jesús. su nombre. ¿Saben que hoy en día hay mucho cristiano que está siguiendo a Jesús de lejos? Es cierto. Y ya es bautizado. Ya tiene 30 años de bautizado. Una vez le preguntaron, oye, hermano, ¿cuántos años tiene bautizado? No, hermano, 30. ¿Y sirviendo al Señor? Ahí cuando la agarren, me dice. Y a su nombre. Marcos capítulo 15, en el nombre del Señor. Marcos 15. Denme un minutito, ya estoy terminando. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 15. Sí, amén. Voy al verso. Estoy dándole textos claves para terminar pronto. 38. Amén. Verso 39, dice así el 39. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así estoy bien, ¿verdad? Sí, clamado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 40. Y también estaban ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre del Señor, madre de Jacob, el menor de José, y Salomé, dice el 41, las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchachas que juntamente con él con él habían subido a Jerusalén. Note que habla de unas mujeres y habla dos cosas. La primera, le seguían, porque está hablando cuando todavía el Señor no está en esa condición. Le seguían y le servían. Y esto es muy importante, hermanos, porque no voy a explicar mucho, no es que sea muy elocuente ni mucho menos, pero esta etapa es muy bonita. Cuando usted se convierte en un seguidor y se enamora del Señor, usted aún todavía no es bautizado, hermano, y usted ya quiere empezar a servir al Señor. Es más, cuando llega al bautismo, usted ya le dice al pastor, ¿qué hago para agradar a Dios? No, hermano, pues mire, hermano, yo le limpio la carpeta y le limpio las bancas y esto y lo otro. Y hermanos, ¿qué sacrificios no hacíamos? Aunque también esto entra dentro de la etapa de cuando ya estamos bautizados. Si había una fraternidad, hermanos, no nos importaba lo que gastáramos y dónde tocaba la próxima oración o qué se necesitaba hacer en el templo. Hermano, siento en mi corazón X, y no estoy hablando de dinero para que no me malinterpreten, porque no tenemos esa costumbre, pero a Dios se le sirve en todos los sentidos. Cuando tú entiendes a quién estás siguiendo, hermanos, el próximo paso que tú vas a dar con pleno conocimiento es que quieres servirle a Él y a su nombre. Y como se está enamorando más de a quien él está siguiendo, ahora quiere ya dejar, no dejar de seguirlo, ¿verdad? Claro, lo está siguiendo, pero quiere subir a la otra etapa. ¿Y cuál es la otra etapa? Es servirle y a su nombre. Yo me he encontrado, hermanos, con hermanos, y lo digo con mucho respeto. Recuerdo una ocasión en Lobo, nos fuimos al hospital por una persona precisamente bueno, no voy a decir la ciudad porque luego van a empezar a investigar. El caso es que llegamos, ya nos presentamos, sí, bueno, qué bueno, gloria a Dios, oramos por ella y ya le dijimos, si necesita algo, hermana, pues aquí dejamos el teléfono. Dijo, no, pues díselo a mi esposo, mire, él está por allá en el wedding room. Y, él está casado. No, sí, bueno, ya nos despedimos, nos vimos con el hermano y platicando con el hermano, hermanos, recuerdo que el hermano empezó a hacer preguntas. Oiga, hermano, ¿cómo está usted? Digo, ¿qué me dice usted de Elías y Enoc? Le dije, Elías y Enoc, ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Han salido los dos testigos? Bueno, le digo, pueden ser ellos como pueden ser dos profetas con el espíritu de Elías cuando venga el momento de los dos testigos.
y no estoy entrando en el tema. Ah, qué bien, hermano, sí, ya había escuchado los, qué bueno. Oye, hermano, y cuando Satanás peleaba con Miguel sobre el cuerpo de Moisés, ¿dónde estarás tú? Dije, este va a tener muchos años de bautizado. Contestamos algunas preguntas y cuando se dio el momento, ¿verdad? Que nos dijera él cuántos años tenía bautizado. Digo, no, hermano, no, tengo como 20 años oyendo el evangelio, pero todavía no me bautizo. Y uno dice, ¿cómo? O sea, quieres saber muchos secretos, pero todavía no llegas al momento de entregar tu vida al Señor. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo dos cosas, y ustedes quizás ya la han escuchado. Primero le dijo, el que no naciera otra vez no puede ver. Ese es un proceso el cual todos pasamos antes del bautismo. Empezamos a ver las promesas, los beneficios. Gloria a Dios. De hecho, aunque a mí, hermanos, a veces me molestaba ir a la iglesia al principio, allá en el fondo cuando me decían, los hermanos me decían, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga. Y yo decía dentro de mí, se oye bien, ojalá que un día. Y se llegó a la hora y lo hice. Pero usted puede ser un seguidor. La siguiente etapa es ser un servidor, y ambas están magníficas, hermano. Note lo que le estoy enseñando en relación a cómo todo tiene un proceso, y voy a hablar de este término. Hay leyes, inclusive leyes naturales, que no se pueden quebrar. Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando dijo, por sus frutos. No dice por sus dones. El cristiano no se conoce por sus dones, se conoce por sus frutos. Bueno, es asunto de usted. Y dijo el Señor Jesús, ¿o siembras tú melones y salen sandías? ¿Cómo se le llama eso, hermanos?